Para empezar este programa, tenemos aquí a la maestra Mariela Verduzco. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la docencia. Es licenciada en educación preescolar y tiene una maestría en docencia. Dentro de toda su experiencia, ella ha sido directora, ha estado también como asesora técnico-pedagógica y actualmente está al frente de aula. Bienvenida, maestra Mariela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Carla, y pues muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de pues mi experiencia. Pues bienvenida, este espacio ahora sí que es nuestro y vamos a tratar de estar lo más relajadas y en confianza posible, ¿no? Claro. Para que vaya fluyendo el tema. Me encantaría, maestra Mariela, empezar con el tema de la inclusión. Definir qué es la inclusión para de ahí partir y empezar a desglosar todo nuestro tema. Bueno, pues yo creo que la inclusión tiene muchas ramas de las que podemos hablar, pero pues antes que nada me gustaría compartirles una pequeña definición de inclusión para de ahí partir y pues que ustedes puedan comprender mejor lo que implica esto, ¿no? Y bueno, me voy a atrever a leerles una descripción tal cual de lo que viene siendo inclusión y nos dice que de acuerdo a la declaración de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlos. Entonces aquí nos maneja palabras muy importantes como es el acceso, la permanencia y la participación de los alumnos. O sea, todos los alumnos tienen ese derecho a estar dentro de un aula, a recibir educación, obviamente a participar y sobre todo a adquirir aprendizajes, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, dentro de la inclusión vamos a hablar también de educación inclusiva, que es algo un poquito diferente, pero es parte de lo mismo, ¿no? Esto se refiere a crear políticas educativas que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades que tiene cada alumno, sus intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje. Y bueno, pues de ahí se derivan diferentes puntos que ahorita abordaremos. Claro que sí. Me encanta que podamos tener este concepto porque la inclusión es muy amplia, ¿no? Incluso la podemos practicar desde casa, pero todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, como resumen, podemos decir que la inclusión en la cuestión educativa y del aula significa que cada alumno pueda tener las mismas posibilidades y participar al máximo de sus capacidades de desarrollo, ¿no? Así es. Esto en igualdad de oportunidades, que es una cuestión así súper importante, y también adecuado a sus necesidades y características personales. Claro, sí. Y también cuando hablamos de educación inclusiva, pues vamos a tomar en cuenta que hay diferentes tipos o tres niveles importantes a tomar en cuenta. Aquella equidad que es de acceso, la de los recursos y la equidad en los resultados de los aprendizajes, ¿no? Cada una se refiere a particularidades. Sin embargo, el acceso, como usted lo menciona, es la igualdad de oportunidades de ingreso para todos los niños en cualquier nivel educativo que se encuentren. La equidad en los recursos pues se viene manejando que toda la escuela debe contar con recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado para atender las situaciones de los niños. Y pues finalmente la equidad de resultados en el aprendizaje se refiere a que todos los estudiantes puedan lograr aprendizajes equiparables de acuerdo a su desarrollo y a sus capacidades, no comparándolos con otros, sino tomando en cuenta sus individualidades y sobre eso puedan tener un avance importante o significativo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, ya entrados en el tema de inclusión, cuéntenos, maestra Mariela, ¿cómo es el regreso a clases para un profesor? ¿Cómo empieza todo este proceso para empezar a identificar las ansiedades de los alumnos? Ok, bueno, cuando nosotros iniciamos un ciclo escolar, obviamente a veces nos tocan alumnos nuevos, o a veces hay alumnos que ya vienen de un grado anterior, se da mucho obviamente en primaria, pero siempre las primeras 3 semanas cuando recibimos a los alumnos tenemos la oportunidad de realizar un diagnóstico y una evaluación diagnóstica donde pues tenemos actividades que van dirigidas 100% a conocer a los alumnos, cómo son, qué les gusta, qué pueden hacer, de qué son capaces, cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, obviamente también sus áreas de oportunidad y también abordamos mucho sobre su familia, sus padres, la relación que tienen en casa, porque obviamente esto influye directamente en la escuela. Entonces, esas 3 semanas son muy importantes porque de ahí partimos y es una visión que tiene el docente del grupo, o quiénes lo integran, cuáles son sus diferencias, sus necesidades, cuál es el común que tienes de alumnos y ahí se empieza a identificar aquellos alumnos que tienen alguna situación especial que debes de profundizar un poco más en la etapa diagnóstica, ¿no? Si yo ya hice mi diagnóstico general y ya puedo identificar a grandes rasgos, porque creo que la evaluación diagnóstica pues no se acaba solamente en esas 3 semanas, sino que se sigue prolongando un poquito más,
ya que identificas a la mayoría y puedes tener como una medida de cómo son tus alumnos, qué necesidades tienes, obviamente también focalizas a aquellos niños que tienen alguna situación especial, que puedes decir, este niño necesito como hacer una evaluación un poquito más profunda, aplicarle más actividades, seguir en una observación más directa para poder identificar algunas situaciones que puedan presentar, ¿no? Y después de esto, pues ya que esos niños que tienen algunas necesidades más especiales son como mejor valorados por nosotros los docentes, tenemos un acercamiento con los padres de familia y también recabamos más información con ellos, les preguntamos cosas ya obviamente más personales, más de casa, más de crianza, más de las personas con las que ellos interactúan constantemente, situaciones también desde el crecimiento de los niños, parto, relaciones de crianza, etcétera, para poder tener mayor información, ¿no? Eso nos da un panorama y obviamente en las entrevistas con los padres de familia, que son súper importantes, pues uno descubre y también conoce parte importante del desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, en esta parte vamos conociendo a lo mejor situaciones que vivieron los padres que vienen a impactar en los niños, o también cuando tienes ese acercamiento con los padres, ellos muchas veces por temor, por desconocimiento o alguna situación de esta, no han llevado al niño a alguna evaluación, ya sea con evaluación médica o evaluación con algún terapeuta. Entonces nosotros somos como ese primer filtro para poder decir, creo que el alumno necesitaría una valoración con un especialista psicológico, con alguna situación médica, motriz, de cualquier tipo que nosotros empecemos a identificar, ya que nosotros obviamente no podemos dar ningún tipo de diagnóstico médico, ni clínico, ni de ningún tipo, simplemente somos como un primer filtro que dice, nos gustaría que el niño pudiera tener esta evaluación solo para estar seguras o para estar conscientes de que pudiera tener alguna necesidad que sería importante a tratar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace al inicio del ciclo escolar con todos los niños. Obviamente durante el ciclo o a lo largo del ciclo se van recibiendo niños nuevos por cambio o integración y se tiene que hacer el mismo proceso. Ok, perfecto. Una pregunta, maestra Mariela. A mí en lo personal, por medio de la página de Todos Podemos Ser Superhéroes, me han compartido muchos casos, ¿no? Y hay veces que un niño puede estar en una escuela y pasan 2 años y no se ha identificado ninguna necesidad, siendo que es súper evidente, ¿no? Le corresponde al docente identificar estas barreras y canalizar, o no le corresponde al docente. Yo creo que totalmente le corresponde al docente. Voy a poner como un ejemplo. Las mamás son las que más conocen a sus hijos generalmente porque socialmente pues son las que más las cuidan, los que más los atienden, ¿no? Entonces las mamás tienen esa habilidad de identificar cuando algo le gusta al niño, no le gusta, cuando algo se le complica, cuando es capaz de hacer algo, cuando algo no está totalmente bien, ¿no? Entonces las docentes o los docentes creo que somos como esa segunda mamá o papá en la escuela, ¿no? Empezamos a identificar cuando el niño, no quiero decir que no está dentro del rango normal o cuando hay algo que puede ser una alerta, ¿no? Entonces, sí somos como un foquito rojo que dices, creo que esto se debe de checar, creo que esto se puede atender. Entonces, creo que totalmente las maestras, como lo mencioné anteriormente, no podemos diagnosticar. Por ejemplo, yo veo algo en un niño y no puedo decir, este niño tiene autismo o este niño... no, simplemente tengo que acercarme con el papá y decirle, me gustaría que pudiera realizarse una evaluación con un especialista adecuado para este tipo de situación, para tener más información. Obviamente ni siquiera puedes plantearle al papá que tiene esto, ¿no? Porque no estamos habilitadas para eso, pero como le digo, sí somos el primer filtro y acercamiento hacia una situación especial en los niños. El primer filtro debería de ser el papá, que como conoce al niño, ha estado con él y dice, creo que esto, por ejemplo, cuando vemos el caminado de nuestros hijos y de repente dices, creo que él mete mucho el pie. Entonces te das cuenta que dices tú, a lo mejor tiene pie plano, entonces es importante llevarlo con un especialista para a lo mejor que le cambie los zapatos, o creo que mi hijo va a necesitar lentes porque tú te das cuenta que tu hijo aprieta mucho sus ojos o parpadea demasiadas veces al ver televisión o al estar hablando contigo, etcétera. Entonces te das cuenta que posiblemente necesita lentes, entonces tú lo llevas con un especialista y dices, creo que me gustaría que le hiciera una evaluación, podría hacerlo, entonces ahí es cuando ya tú tienes ese primer acercamiento con una necesidad, ¿no? Pasa igual con los niños en la escuela, tú los observas, los ves, sus comportamientos, sus maneras de hablar, sus maneras de relacionarse, sus maneras de comprender indicaciones, entonces de ahí parten situaciones donde te das cuenta que el niño puede necesitar algún tipo de atención y obviamente
quieres realizar una evaluación más profunda para poder conocer esa situación que puede pasar, porque obviamente un médico, un doctor o un psicólogo pueden llevarlo a un diagnóstico certero que ya te puede dar a ti más herramientas como docente de qué le está pasando al niño, cómo viene o cuál es su estado actual de atención, ¿no? Sí, claro. Agradezco mucho que haga ese comentario y a mí me resulta muy interesante que mencione esta parte, ¿no? De que el docente no está calificado ni capacitado para decir un diagnóstico. Me ha tocado tratar varios casos con personas que vienen de una escuela y dicen, es que la maestra me dijo que mi niño es autista. Sí. O me dijo que le hizo una prueba ella, o sea, que la sacan de internet o no sé de dónde la sacan, y que dio muy alto y pues que es autista y tengo que canalizarlo, ¿no? Y te quedas así como que dices, wow, es un tema súper preocupante porque eso se llama usurpación de profesión y es algo muy delicado, pasa en muchas escuelas y creo que en esa parte súper importante sepan los docentes que sí y que no, ¿verdad? Claro. Sí, también ahí para que las personas que nos estén escuchando tengan mucha atención en esa parte, ¿no? Que no se queden ahí y vayan con un profesional, ¿no? Sí. Y bueno, a esto básicamente, maestra, esta viene siendo la identificación de las barreras para el aprendizaje, ¿verdad? Así es. Y esto tiene un nombre. Sí, las VAP anteriormente se llamaban, se me fue ahorita el nombre, pero en la actualidad se llaman barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras son todas aquellas dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna para adquirir el aprendizaje, ¿no? Y hay obviamente diferentes tipos, entre las cuales se encuentran las actitudinales, las pedagógicas y las de organización. Algunas se refieren al alumno y otras no se refieren al alumno, ¿no? En este caso, las actitudinales son 100% referentes a las personas que tienen a los alumnos, a los niños, que en este caso, hablando de una escuela, vendrían siendo los docentes, el directivo, el personal de apoyo, todas las personas que giran como la comunidad escolar. Las actitudinales se refieren siempre al rechazo, la segregación o la exclusión de los alumnos con alguna situación especial. Aquí habla también de cuando un niño con alguna situación, digamos que ya está diagnosticado o que es muy evidente que la tiene, por ejemplo, quizás autismo o quizás una trisonomía 18 o un síndrome de Down, muchas veces hay escuelas que ni siquiera quieren aceptar a esos alumnos cuando eso no debería de ser, ¿no? Lo ideal es que se acepte al alumno, se integre, se le haga un diagnóstico, se le realice todo el proceso de evaluación, tanto con docentes como con especialistas, y si el alumno no puede permanecer en la escuela regular, entonces se le canaliza a una escuela especial donde obviamente va a tener la atención que él necesita. A veces las escuelas normales no son suficientes para estos niños con alguna necesidad porque sobrepasa la necesidad, la capacidad que tiene el docente de atenderlos. Entonces es por esto que esos niños tienen que ser canalizados a un lugar más especial. Es como si tú vas con el médico general, pero tienes una situación que ya no puede atender al médico general, entonces tienes que irte con un especialista, con un cardiólogo, etcétera, que te va a atender esa situación ya más en particular. Entonces es similar con los niños. Otra de las barreras que encontramos son las pedagógicas, que es como esa concepción que los docentes tienen sobre las acciones de enseñanza y práctica que se le deben de dar a estos niños. Muchas veces como docentes queremos enseñarle a todos lo mismo y de la misma manera, ¿no? A todos lo mismo creo que es algo que sí sucede, pero de la misma manera creo que es algo en el error en que caemos más los docentes, donde creemos que mostrando un video todos van a adquirir esa información, cuando algunos alumnos son kinestésicos o son auditivos, ¿no? Por mencionar alguna situación. Entonces ahí una de las barreras pedagógicas es que el docente no realice adaptaciones, cambios a su planeación, adecuaciones necesarias para estos niños, con alguna situación visual, con alguna situación auditiva, con alguna situación de comprensión, con alguna situación de convivencia o integración al aula, ¿no? Y finalmente, la organización, esto también hace referencia al orden y la estabilidad en las rutinas de trabajo. Algunos niños no pueden permanecer todo el tiempo de la jornada escolar en la escuela, entonces es importante hacer adaptaciones para esos niños. También en la distribución del espacio, si algún niño tiene alguna situación motora, físico-motora, es importante que él tenga un acceso adecuado, que haya barandales, que haya rampas, que en los baños también él tenga un espacio donde pueda acceder fácilmente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones o barreras se dan y muchas veces los alumnos no pueden ahora sí que adquirir los aprendizajes porque hay muchos factores alrededor que lo están impidiendo, además de su situación particular, ¿no? Ok.
Entonces, en las barreras para el aprendizaje intervienen un montón de factores, ¿no? Así es. Recuerdo que antes el concepto que usted mencionaba era la de necesidades educativas especiales, Sí, y se esa, enfocaba esa. mucho en la persona, ¿no? Sí. En que básicamente el problema era inherente al alumno, y ahora es como más moderno, más actualizado, más progresista, y se atiende por las barreras para el aprendizaje, ¿no? Que se dan supuestamente con la interacción con el entorno. O sea, ya no estamos hablando del modelo anterior, ¿no? Sino estamos hablando como de un modelo social donde Sí. la persona no es el problema o tiene el problema, ¿no? Sino se enfrenta cuando está enfrentándose al contexto, ¿no? Sí. Es que aquí puede manejarse de dos maneras. Un alumno, por poner un ejemplo, un alumno tiene autismo. Uh-huh. Él ya tiene una condición y esa condición lo lleva a que tenga una barrera para adquirir el aprendizaje, ¿no? Y otra situación es un alumno totalmente normal, por así decirlo, puede tener alguna necesidad que no sea diagnosticada dentro del rango de alguna necesidad especial. Sin embargo, el no identificar que a lo mejor el alumno tiene alguna situación al comprender una consigna, al comprender los contenidos, y tú como docente no haces un ajuste, pues ahí él ya está teniendo una VAP que no es particularmente de él, sino del contexto en el que se está desarrollando, como usted lo menciona. Perfecto. Agradecemos mucho esa información extra, ¿no? También es bien importante mencionar sobre estos ajustes. Estos ajustes tienen un nombre, se llaman ajustes razonables, y todo y cada uno de los niños tienen derecho a que se les hagan, tengan diagnóstico o no tengan diagnóstico, ¿no? Para esto, maestra Mariela, ¿nos podría hablar de los tipos de ajustes razonables? Claro que sí. Los ajustes razonables son todos aquellos cambios que se hacen a cualquier tipo de situación que desarrolla el docente dentro de la escuela, el aula, para que justamente el niño adquiera el aprendizaje, ¿no? En este caso, algunos de los ajustes razonables que más podemos mencionar son los que se refieren a la infraestructura, como les decía, la movilidad del alumno con alguna situación físico-motora, los materiales didácticos como libros, videos, todo lo que tiene que ver con el material que el niño manipula, que el niño tiene en la mano, que el niño conoce, ve, siente, toca, etcétera, ¿no? Y también hay ajustes razonables respecto a la comunicación. Por ejemplo, aquellos niños que necesitan una señalización de braille o, por ejemplo, que tienen problemas visuales y tienen que tener pictogramas donde se les indique este es el espacio para niñas, para niños, o una indicación como recortar, pintar, etcétera. Ese tipo de ajustes se deben de realizar con esos alumnos. También en los objetos cotidianos, por ejemplo, si algún niño tiene problemas visuales o lo mismo igual de que ocupan braille y demás, se tiene que hacer adecuaciones a teclados, cuadernos, mobiliarios, cualquier tipo de situación que el niño esté manipulando y que lo lleve para la situación de aprendizaje, ¿no? Y finalmente lo de la organización a la jornada escolar son, como lo mencionaba anteriormente, modificación a horarios, acomodo de alumnos en distintos salones, que a veces también tienes que identificar las características de tus demás alumnos para también poder posicionar a un alumno en algún aula, en el sentido de que si es un grupo un poquito demandante en cuestión afectiva, social o de convivencia, a veces ese no es el espacio más idóneo para ese niño, y es importante como también adaptarlo a un grupo no tan saturado de alumnos, donde también la maestra pueda tener un poquito más de atención con ese alumno, porque obviamente lo requiere. Entonces una maestra que tenga 30 o 40 alumnos, pues es muy difícil también a veces atender a un niño con alguna situación o necesidad particular, ¿verdad? Sí. Ok. Y después de identificar las VAPs y realizar toda esta cuestión de ajustes razonables, ¿cuál es el siguiente proceso, maestra? Bueno, ya que uno identifica a los alumnos, los conoces, uno empieza a planificar y a llevar a cabo actividades con ellos, y de ahí se realizan evaluaciones. Tú pones un plan, en práctica, perdón, un plan de trabajo, ves cómo aprenden los alumnos, ves qué les funciona, qué no les funciona, vas descubriendo en el paso de los días que vas llevando a cabo esta planificación aquellas cosas que los niños disfrutan más, que la manera en que ellos están aprendiendo mejor, y dentro de eso puedes ir haciendo modificaciones. Por eso es importante la evaluación. La evaluación es una herramienta súper importante que el maestro constantemente está llevando a cabo, donde tú dices, esto le funciona al alumno, esto no le funcionó, esto lo debo de cambiar en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos materiales, en cuanto a libros, información, todo en general debe de ser constante. Y bueno, ya que se realiza una evaluación,
se va llevando a cabo durante el ciclo escolar en diferentes momentos y se van haciendo ajustes, siempre se van implementando cosas nuevas. Obviamente el alumno va avanzando y va teniendo más comprensión, ya lleva un ritmo, ya comprende que pertenece a un grupo, ya va en desarrollo, por así decirlo. Entonces tú vas dándole al alumno lo que va necesitando y es lo que lleva la evaluación constantemente. Tú ves y dices, esto sí le sirve, esto no le sirve. Ahora el alumno tiene esta nueva necesidad y sobre eso voy a ir trabajando. Obviamente todo esto con los contenidos que uno debe de abordar en el nivel en el que nos encontremos y prácticamente eso es lo que nos lleva constantemente a estar trabajando con los alumnos. Perfecto. ¿Y qué tan importante es la colaboración, maestra? O sea, el triangular todo este trabajo con los padres de familia y con los especialistas que traigan los niños que ya traen algún diagnóstico. Pues yo creo que es fundamental porque ahora sí que la comunidad escolar, maestro, alumno, docente, padres de familia, en este caso si están involucrados especialistas de otro tipo, de acuerdo a la situación del alumno, es bien importante porque como le mencionaba, si el especialista ya nos da un diagnóstico de un niño con alguna necesidad, con alguna barrera, tú ya tienes más herramientas para decir, el niño se encuentra en esta condición, ok, lo voy a atender, qué le corresponde a la escuela, qué voy a hacer en la escuela y qué va a hacer también el padre de familia en casa, ¿no? Cómo va a apoyar también el padre de familia a la escuela, porque es como una mancuerna donde el niño presentará avances y tendrá un buen proceso si los padres también están de la mano con el docente, porque no puede ser algo aislado. Yo trabajo en la escuela, sin embargo eso en casa se tiene que seguir reforzando y tenemos que estar los tres en una misma sintonía, ¿no? Entonces eso debe ser algo cíclico, que constantemente estemos así, comunicación la maestra, viendo al alumno, los padres de familia, y todo el tiempo los papás tienen que estar también brindando retroalimentación, la maestra tiene que estar brindando retroalimentación, y como equipo, si ves que el niño ya necesita otra cosa, o si es que el niño avanza y que esto quizás ya no lo requiere, es importante pausarlo por este momento, también se debe de estar dando esa como continuidad y seguimiento a lo largo del ciclo y pues el tiempo que el niño lo requiera. Sí, claro. De hecho, me ha tocado tener casos y yo vivirlo en primera persona en escuelas donde únicamente quieren hacer mancuerna con los especialistas, pero los padres los hacen a un lado, o sea, ni siquiera los involucran ni quieren que se metan. Y dices, cuando realmente el especialista de un niño con algún tipo de diagnóstico son los padres, ¿no? Porque son los que más conocen. Entonces, esta parte de triangular es una parte de las partes muy necesarias y partes claves, ¿no? Sí. Y en este tema, Miss Mariela, y yéndonos al tema que nos trae hoy a este programa, ¿cómo le hago para hacer una escuela inclusiva? Y cómo transformar mi aula en un espacio inclusivo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Ok, bueno, primero, para poder ser una escuela inclusiva no es solamente recibir a un niño con alguna situación especial, ¿no? Eso está muy lejos de ser una escuela inclusiva, ¿no? Sino que debe de haber personal pues capacitado, que esté en constante preparación, no que sea un especialista en algo en particular. El docente es docente, pero también tiene que estarse actualizando en todos los cambios que hay sobre situaciones de inclusión justamente, ¿no? Y en este caso algunas de las características para hacer una escuela inclusiva, es promover principalmente la valoración. Los alumnos especiales, como aquellos que no tienen una situación especial, todos se deben de reconocer. También se deben de hacer cambios y adaptaciones a las necesidades de esos alumnos. Si solamente recibo a un niño con síndrome de Down, un niño autista, un niño regular, pero no me hago una pausa e identifico sus necesidades y trabajo sobre ellas, en realidad no estoy siendo una escuela inclusiva. También otra cosa es garantizar la participación y no solamente recibir al niño y decir ya está en una escuela, sino integrarlo, que el niño participe, que es que como él no habla, no lo vamos a integrar a la poesía, no lo vamos a integrar al baile, no lo vamos a integrar al festival, no lo vamos a integrar en los trabajos en equipo, no. Debe de haber una verdadera integración. También considerar los conocimientos que los alumnos tienen, porque aunque el alumno tenga una situación especial o una necesidad, el alumno tiene un bagaje importante de conocimientos, habilidades, actitudes, quizás no lo que socialmente lo queremos encasillar como español, matemáticas, sino en otras muchas cosas, como a veces les encanta pintar, les encanta compartir cosas que son muy buenos oradores, son muy buenos compartiendo con otros compañeros, entonces se debe de valorar también las cosas que obviamente tiene el alumno, ¿no? Otra situación es minimizar o eliminar la existencia de BAB, que vienen siendo por parte, ahora sí, del personal que atiende a los alumnos, la escuela, los directivos, las maestras, los maestros de apoyo y los espacios, ¿no? Y también tomar en cuenta mucho la planeación, que es cómo trabajamos con los niños, hacer esas adecuaciones de las que ya hablamos, hacer ajustes, etc. Perfecto. Le agradecemos mucho, Miss Mariela. Les comento que vamos a tener una segunda parte de este programa donde vamos a seguir hablando, ¿no?, de inclusión en la escuela.
Y de momento vamos a mandar a una canción, vamos a escuchar Amo mi locura de